Hola, en videos anteriores hemos comentado un diálogo entre Harry y su padre a propósito de lo que es una pregunta. Harry se preguntaba si preguntar es lo mismo que buscar respuestas. A veces es así. Preguntamos porque buscamos una respuesta y esperamos que se nos responda a lo que preguntamos y que la respuesta sea clara, precisa y contundente. Sin embargo, las preguntas más interesantes son casi siempre aquellas que no buscan respuestas precisas, concisas y directas. Muchas veces preguntamos solo porque queremos comprender mejor. No buscamos soluciones o respuestas, sino que queremos ver las cosas con mayor amplitud. Queremos verlas en su complejidad y no con el simplismo con que a veces nos las presentan. Es así como las preguntas plantean problemas, nos meten en problemas. Al preguntar, vemos problemas en donde todos los otros lo ven todo normal. El que pregunta quiere ver el mundo de un modo problemático. Volvamos al diálogo de Harry con su padre. Pero entonces, ¿qué es una pregunta? Harry, eres como una mosca mareada. Zumbas alrededor como una mosca mareada. Harry sonrió mientras le decía: tal vez la mosca no esté mareada. Tal vez esté tratando de preguntarte algo. O tal vez tenga un problema. El que pregunta da vueltas alrededor de las cosas porque quiere ver el mundo como algo problemático. Muchas veces vivimos como los prisioneros de la caverna platónica, creyendo que son verdad las imágenes que otros nos proyectan. El que se pregunta por el sentido de las cosas se niega a ver el mundo como le aparece a primera vista. Él siente y sabe que mucho de lo que le muestran sus sentidos, de lo que le han enseñado, de lo que parece absolutamente real, no son más que apariencias. Continuamente utilizamos esta expresión: tengo un problema. Solemos entenderla como que hay algo que no sabemos resolver y que nos incomoda, nos duele o nos confunde. Tener un problema parece indicar que hay algo que causa nuestra molestia. Sin embargo, la palabra problema tiene también un sentido positivo. Proviene de un antiguo verbo latino, balein, que significa arrojar algo. De allí viene balín, que es aquello que se lanza, y del prefijo pro, que significa por delante. Un problema es algo que se nos arroja, que se nos pone por delante, que se nos aparece, que nos interrumpe el camino. Pues bien, un problema es ciertamente un obstáculo, algo que nos impide seguir adelante, pues se nos atraviesa y nos pone dificultades, pero que también nos obliga a elevarnos para poder superarlo. Los problemas nos obligan a elevarnos sobre nosotros mismos, y es seguro que si no los tuviéramos, no aprenderíamos muchas cosas. Tener un problema es también tener una oportunidad de aprender. ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Que hacemos preguntas porque tenemos problemas? ¿Tenemos problemas o los problemas nos tienen a nosotros? Ay, papá, por Dios, ¿me estás mamando gallo? No, de verdad, hablo en serio. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre una pregunta y un problema? ¿Cuál es la relación entre un iceberg y la punta de un iceberg? La punta del iceberg es lo que podemos ver, el resto está bajo el agua.
entonces no es posible que tu pregunta sea la punta del problema. Entonces la razón para hacer preguntas no es tanto la de obtener respuestas, sino más bien llegar a saber cuál es el problema. Aparece ahora un nuevo asunto. ¿Tenemos problemas o los problemas nos tienen a nosotros? Las dos cosas son posibles. Si tenemos un problema hay un obstáculo por superar, pero es cierto también que a veces los problemas nos tienen a nosotros, pues nos dominan, se apoderan de nosotros o se nos vuelven insolubles. Y ello ocurre en parte porque no lo sabemos identificar. Si un problema se nos vuelve una pesadilla, es porque no sabemos identificar cuál es su núcleo y su raíz. Y aquí las preguntas vuelven a ser esenciales, pues nos permiten ahondar hasta encontrar el núcleo del problema. La pregunta es como una broca que cava cada vez más hondo, pues va buscando las raíces del problema. El que pregunta va más allá de lo superficial, de lo visible, hasta llegar a lo profundo de un asunto. Pero Harry se plantea también una pregunta conceptual. ¿Cuál es la relación entre una pregunta y un problema? Como de costumbre, su padre le responde con una pregunta sobre los icebergs. Todos hemos oído hablar de esos grandes bloques de hielo que se encuentran en los océanos, de los que apenas se alcanza a ver una punta, pero cuyo inmenso volumen queda sumergido bajo el agua, de tal manera que no lo pueden ver los navegantes. El iceberg es el problema, mientras la pregunta es su punta, su parte visible. El problema es siempre más profundo que lo que podemos ver, mientras la pregunta es la parte visible del problema, aunque, claro está, solo por ella podemos empezar a profundizar en el problema. Lo sabemos todos. Cuando alguien nos pregunta algo, lo hace por algo y en una situación determinada. Detrás de cada pregunta hay muchas cosas no dichas, supuestos, consecuencias, intereses. Si queremos comprender lo que significa la pregunta, tendremos que preguntarnos qué nos están preguntando, por qué nos lo preguntan y por qué lo hacen de la forma y en el tono en que lo hacen. Solo el que se pregunta qué hay detrás de las preguntas empieza a entender qué es lo que se le pregunta. Hay que mirar más allá de la pregunta, volverse sobre ella para comprender su sentido. Eso es lo que ha hecho todo el tiempo el papá de Harry con las preguntas de su hijo. Pero las preguntas nunca se agotan, porque el mundo mismo nunca se agota. Más allá de todo está el misterio. Entonces, papá, insistió Harry, si bajo cada pregunta hay un problema, ¿significa eso que bajo cada afirmación hay una pregunta? El papá de Harry no dijo nada. Harry esperó y luego añadió, ¿y por lo mismo significa eso que hay algo bajo cada problema? Eso es un misterio. Harry ha entendido por fin el juego que su papá le propone. Ya no espera que le responda todas sus preguntas e incluso va encadenando una pregunta con otra sin esperar sus respuestas. Una mente reflexiva no espera que le respondan todo y siempre se está formulando nuevas preguntas. Pregunta de forma persistente y decidida. Harry entonces se sigue preguntando. Se pregunta, por ejemplo, si acaso detrás de cada afirmación hay una pregunta, o si más bien detrás de cada pregunta hay un problema, o si tal vez
no habría también en todas las preguntas afirmaciones implícitas. ¿Qué hay detrás de una pregunta? Hay demasiadas cosas, pero lo importante no es resolver todas las preguntas ni llenarnos de respuestas. Lo importante es que podamos seguir haciéndonos preguntas. Preguntamos y descubrimos problemas, elaboramos hipótesis, es decir, respuestas provisionales, pero siempre nos quedan por resolver muchos interrogantes. Las preguntas que van surgiendo una tras otra en el trasegar de nuestra vida nos permiten ahondar en el sentido de las cosas. Pero el mundo y la vida siempre serán más de lo que podamos atrapar con nuestras preguntas. ¿A dónde podría conducirnos cada pregunta? Ese es un gran misterio. Hasta pronto.